Saludamos ya a Yuri Rabasa, trader financiero, analista y director del máster en trading financiero de forexduetacademy.com, y a Víctor Galán, cofundador y analista técnico y cuantitativo en planetabolsa.com. ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Víctor. Víctor, te tenemos, estás muteado, sí, no te oímos. Decía que un placer, como siempre. Un saludo también a Yuri y a ti, Javier. Igualmente, gracias por estar con nosotros un día más. Lo primero, mirando el SP500, quiero que me digáis opiniones. Volvemos a recuperar los 4.000 puntos. Se intenta cruzar ya varias veces esa media de 50, si no me equivoco, pero no se consigue del todo cruzar. ¿Cómo estáis viendo esta semana, que está caracterizada sobre todo por la tranquilidad? Después de varias semanas con tema de bancos y estrés financiero, parece ser que esta semana está siendo un poco más tranquila. Toquemos madera, que veramos que el viernes no llegue otro banco más. Yuri, ¿opiniones ahora mismo del movimiento del SP? Bueno, después de la que ha caído, si no hemos perdido el 3.780, pues ni tan mal, ¿no? Como se suele decir ahora. Y desde entonces, desde que se tocó ese nivel, ha ido rebotando en muy solapado, en velas muy solapados, pero en claro movimiento alcista. Eso sí, mucha precaución, porque ya hizo una falsa rotura por encima de los 4.000, incluso por encima de los 4.100. Y en mi opinión, cuando hemos tenido este escenario tan en zigzag desde este periodo, pues podemos incluso empezar a considerar todo este periodo como un posible periodo de acumulación que pueda durar más tiempo, ¿no? Es decir, en el que el precio permanezca, el índice permanezca más tiempo en rango, ¿no? En un entorno así tenemos que andar con precaución, y en caso de que queramos posicionarnos largos en el largo plazo, yo sugeriría no entrar, a no ser que se rompa claramente el 4.100, incluso que se esperara un retroceso posterior, ¿no? De momento, pues sí, hoy claramente alcista, 1% arriba. Parece que empieza a descontarse, en cuanto a sensación de mercados, parece que empieza a descontarse, el mercado ya está pendiente de otras cosas, y si ya deja descontada esta crisis de desconfianza bancaria y lo peor hubiera pasado ya, pues podríamos ver un ataque a 4.100 a no mucho tardar. 4.100, veremos a ver esa zona de consolidación que nos comentas, Yuri. Víctor, ¿tú lo ves igual? ¿Crees que podemos romper esa zona de consolidación o nos mantendremos ahí durante un tiempo? No, yo creo que efectivamente vamos a estar un tiempo lateralizando probablemente. ¿Por qué? Porque ahora mismo tengo pantalla por aquí mostrando el SP igual, un poco lo que decía Yuri, ¿no? Tenemos estos 4.100 puntos que van a ser en resistencia importante, estos 4.100, 4.195. Y además es cierto que tras un zigzagueo y una corrección nos hemos pasado de frenada de la media de 30 sesiones, pero como vemos en el largo plazo, esta media normalmente es una buena zona de apoyo. Lo ha sido en los momentos más alcistas y de resistencia en los momentos más bajistas, y ahora mismo pues tendríamos esa zona, ¿no?, apoyando justo precisamente en los mínimos durante esta semana, ¿no?, que han sido concretamente los 3.958 puntos, la media ponderada de 30 sesiones semanales. ¿Qué tenemos en cuanto a sensación de mercado? Los indicadores que vigilamos precisamente para cortos, para cubrir un poquito cartera en Planeta Bolsa. Bueno, en el rango, si nos vamos a un rango diario, vemos que en los últimos días de corrección hemos tenido un indicador de nuevos mínimos activado durante tan solo un día, y lo volvimos a tener activado precisamente el día 24. No hemos vuelto a ver mínimos desde entonces, han desaparecido. Entonces, lo que nos viene a decir este indicador es cuando veáis el mercado muy deteriorado por esos nuevos mínimos del NYSE, es el momento de entrar en corto, pero si obviamente esos nuevos mínimos no siguen produciéndose, es momento de salir, y es lo que ha ocurrido. Por lo tanto, no nuevos mínimos significa que el mercado vuelve a tirar para arriba, o al menos no lo empieza a hacer tan mal en el fondo, ¿no?, de todas esas acciones del NYSE o precisamente del Russell, ¿no?, donde también lo solemos visitar y ver. No hay divergencia de momento en agorero, precisamente entre las acciones que suben o bajan con los índices, y precisamente teníamos un sistema en el VIX que, como obviamente ha estado bajando bastante, lo tenemos retrocediendo, lo cual de momento parece que las futuras caídas o las
caídas que íbamos a tener no han llegado a más, ¿no? Precisamente, algo que también ha venido muy bien, ¿no?, al mercado de bonos durante esta semana, el indicador de resumen del BOFA, ¿no?, del MOVE, que viene siendo un poco la volatilidad del VIX de los bonos, ¿no?, para decirlo de alguna manera, pues bueno, que crearon. Ha bajado por debajo de 200, que es donde tuvimos el pico máximo precisamente con la crisis de los bancos regionales. Está corrigiendo. Verlo por niveles estadísticamente bajos, en torno a 120, 100, ya sería una noticia muy positiva. Y revisando el VIX, pues bueno, abrimos por debajo de la media de 50 sesiones en el día de hoy, en unas semanas que ha repuntado mucho al alza, pero que empieza a estabilizar, y nos queda, por supuesto, la zona de los 18, soporte entre 17 y 18, que bueno, ya viene a ser una zona técnica complicada, ¿no?, pero que debatir pues traería muchas más alzas en el mercado. Interesante lo que comentas, Víctor, del MOVE, que de hecho normalmente el VIX suele ir detrás, ¿no?, de esa volatilidad del mercado de bonos, suele luego reflejarse en el mercado de renta variable, cosa que no está pasando, al revés. El MOVE se disparó, pero la volatilidad de la renta variable apenas impactó. De hecho, el VIX ha ido a la baja. Quería preguntaros ahora, por el fondo de mercado. Hemos visto SP500. Claro, lo que me he dado cuenta estas últimas semanas, revisando qué es lo que está subiendo y qué es lo que está bajando, es que las grandes empresas son las que están volviendo a empujar el índice. Vemos las megacaps en el último mes haciéndolo relativamente mejor que el resto de mercado. De hecho, si comparamos un índice equal weight, lo está haciendo peor que lo que es el SP500, ¿no?, por ese peso, por la capitalización. ¿Esta señal, Yuri, hay que tomársela bien, mal, o es simplemente que los inversores de primeras se fían más de las megacaps y luego ya es cuando se van exponiendo poco a poco a las pequeñas? Yo creo que más bien lo segundo. De hecho, fíjate que con toda la que estuvo cayendo, el inicio del año habíamos ido viendo, ahora estoy mostrando los ETFs americanos, habíamos visto una rotación de carteras incluso hacia growth, ¿no? Concretamente tecnológicas. Aquí estamos viendo el ETF de tecnológicas, ha roto un máximo, ¿no? Está incluso por delante ahora mismo del Nasdaq, realizando unos máximos y tendencia alcista, ¿no? Pero si nos fijamos en el resto de sectores, bueno, el financiero, por supuesto, con el gran declive con toda la crisis de confianza financiera, pero si nos vamos a sectores defensivos, no se han recuperado. Esto es salud, este otro es utilities, también muy bajista. Si nos vamos a consumer staples, pues bueno, ha recuperado algo, pero no se puede decir que esté en tendencia alcista. Pero en cambio, si nos vamos a industriales o materiales, empezamos a ver ciertos movimientos, esta rotura de este nivel, ¿no?, y esta apertura en gap que hemos visto últimamente, que también me han llamado la atención, ¿no?, en el sentido de que parece que pues bueno, que se empieza a apostar por empresas grandes, por empresas de capitalización, empresas tradicionales en cuanto a musculatura, ¿no? Quizá tenga que ver el hecho, aunque me llama la atención que las tecnológicas estén subiendo también con fuerza, tenga que ver el hecho de que tipos de interés altos van a requerir pues compañías con musculatura financiera fuerte, con facilidad para emitir bonos, etcétera, etcétera, ¿no? Quizá vaya más por ahí y sea quizá un primer paso en el desarrollo del nuevo ciclo que puede que nos encontremos, ¿no?, a lo largo del 2023. Está claro que todo puede cambiar en cualquier momento si siguen saltando tuercas a medida que el submarino se va sumergiendo con la subida de tipos de interés. Yo lo veo como una metáfora de esas películas de submarinos, Das Boot y todos esos clásicos, en los que el capitán va sumergiendo el submarino y van saltando tuercas y no sabes por dónde se va a hundir el submarino a medida que suben los tipos de interés, pero si el submarino aguanta, pues podríamos encontrarnos que las manos fuertes, que los grandes inversores, pues están posicionando adecuadamente para el nuevo inicio de ciclo. También que de hecho los fondos monetarios, los activos en los fondos monetarios están en máximos, sí que entiendo que la gente tiene ahí el dinero aparcado a la espera de que se ponga alguna oportunidad o de ganar otra vez la confianza. Víctor, ¿lo ves igual que Yuri, y sobre todo sobre este fondo de mercado que hemos comentado? Antes nos comentabas la línea de avance y descenso del NISE. Sí, mira, tengo también por pantalla ahora Finbits, ¿no? El resultado no de un año para atrás, sino del año tan solo de 2023. Y Finbits es muy interesante porque te muestra primeramente el color, ¿no? Obviamente, el verde es muy alcista,
y enseguida se va poniendo un poquito más oscuro, es que ha subido menos y obviamente rojo es bajista. Además, las compañías aquí tengo ahora mismo en el SP están clasificadas por tamaño, o sea que al final vemos entre grandes y pequeñas, vemos como claramente las pequeñas en sectores como energía, real estate, bueno, utilities, materiales básicos, están haciendo un comportamiento más regular, más mediocre, y sin embargo vemos cómo precisamente consumo cíclico, como servicios de comunicación, como tecnología, está haciendo un buen rendimiento, ¿no? Esto obviamente está beneficiando no solo a esos sectores que están subiendo y lo están haciendo mejor, sino, por ejemplo, también al Nasdaq, ¿no? Fijaros que hablábamos en el SP de apoyo en la media de 30 sesiones, cuando en el Nasdaq estamos ya hablando precisamente de esa zona de superación de resistencias en el corto plazo. Primero la de los 12.900, casi 13.000 puntos, y le queda muy cerquita la de 13.600, 13.700 puntos. Tenemos los indicadores, precisamente para Nasdaq, de que lo está haciendo mejor que el propio SP, lo cual es un indicador bastante interesante. Y bueno, en general es lo que estimamos, ¿no? Que precisamente ese tipo de compañías, si realmente los bonos lo empiezan a hacer un poquito, bueno, la rentabilidad ha bajado, probablemente, ¿no? Por gran parte de la liquidez que se está incorporando al mercado, porque si ponemos por aquí el balance de la FED que lo tenía, revisándolo, ¿no? Podemos ver que al final una subida de 25 puntos básicos, como comentaba, pero con una ventana de liquidez tan amplia, no ha hecho que todo lo que hemos reducido el balance en 2022 ahora lo estemos recuperando. Y precisamente aquí nos lo deja, ¿no? Precisamente en partidas, en los préstamos, ¿no? Que se han ido realizando, casi 300 billones en las 2 últimas semanas, con una última semana de 36.000 millones incrementándose de nuevo el balance. Por tanto, ese tipo de compañías que más habían sufrido, semiconductores, ese tipo de compañías que peor lo habían hecho en el mercado, sobre todo tecnológico americano, creo que ahora pueden tener esa mayor o ese mejor comportamiento durante unos meses, en el que yo creo que los tipos de interés seguirán altos, al igual que la inflación, pero que irán bajando muy paulatinamente, muy poco a poco, pero que irán recuperando posiciones y bueno, y la renta variable desde luego tiene todos los, o al menos empieza a tener algunas señales de corto plazo que indican a ser positivos. Puntos muy interesantes, Víctor, sobre todo tema de liquidez, que es lo que vemos que está también ayudando un poco a ese tipo de acciones, caída en los intereses, lo que está también beneficiando a la duración. De hecho, hablábamos antes en el cierre de Wall Street al iniciar, comparábamos las tecnológicas sin beneficios contra el SP, y el índice de Goldman de esas tecnológicas especulativas sin beneficios empresariales lo está haciendo mejor en el año 2023 que el propio SP500. Parece que volvemos un poco a las andadas de siempre. Hablando SP500, estamos hablando fondo de mercado. Quería preguntaros por último, Víctor, has hecho un comentario interesante, has dicho, bueno, los tipos parece ser que ya podrían empezar a apuntar a la baja. El 2 años, que estaba por encima del 5%, ya aproximadamente en el 4%, casi un punto porcentual de bajada en las últimas semanas. Vemos también movimientos del dólar y del oro. El oro que ha sido claro protagonista en las últimas semanas, que ahora está tranquilizándose un poco. ¿Cómo lo veis? Aspecto técnico, Yuri, ¿qué opiniones te deja el metal precioso? Pues mira, empezando con el oro, es normal que ahora mismo está realizando una especie de consolidación, de triángulo, estamos viéndolo en gráficos diarios en este momento, ahí lo tenemos. Y podemos ver claramente ese aspecto de triángulo. Es lógico que tras un impulso, voy a volver a pasar a gráficos diarios, que tras un impulso tan potente, tan sobrecomprado como el que realizó en muy pocos días, en el que pasó pues prácticamente de muy cerca de los 1.800 hasta casi los 2.000 en muy poco tiempo, pues que realice algún tipo de consolidación, ¿no? de pausa, de movimiento lateral para volver a acumular fuerza, ¿no? La tendencia alcista sigue completamente intacta en el oro. Tenemos nuevos máximos crecientes y mínimos también crecientes. Y bueno, mientras no perdamos claramente, yo diría que por debajo del 1900, pero no una penetración rápida, sino el estar tiempo por debajo de 1900, yo creo que el escenario alcista sigue plenamente vigente, ¿no? Creo que este tipo de consolidaciones nos puede dar alguna oportunidad adicional de volver a entrar si vuelve a romper el máximo, por ejemplo.
y mientras tanto pues esperar porque puede permanecer en esa consolidación durante cierto tiempo, ¿no? Y me preguntabas también por el dólar. El dólar ha realizado estos movimientos en zigzag. Estamos viendo ahora mismo el dólar index. Desde principios de año pues se fortaleció, luego ha vuelto a debilitarse. Está en un marco de tendencia bajista que sigue vigente desde otoño del año pasado, en realidad. Es decir, toda esta tendencia bajista sigue vigente. Esto puede considerarse una corrección y de nuevo retoma la tendencia bajista. No olvidemos que venía de estar extremadamente fuerte, ¿no? Es decir, esta corrección o esta caída de toda esta tendencia alcista anterior pues ha llevado al euro dólar a niveles pues de 1,08, que viene a ser un nivel pues más razonable, ¿no? que aquel 0,95 que llegamos a ver, ¿no? O 0,94. Ahora mismo lo más probable es un escenario lateral entre el entorno del 1,10 y el 1,06 aproximadamente, algo parecido a lo que lleva haciendo la libra dólar durante todo este tiempo, que también lleva tiempo en entorno lateral, en rango, y salvo que haya grandes, más o menos ahora que el calendario de subida de tipos, aunque puede haber sorpresas, pero más o menos va quedando claro, o por lo menos mucho más claro que hace 6 meses, pues probablemente no debería haber grandes sorpresas en ese sentido, ¿no? Pero inicialmente hay cierta tendencia a que todavía el dólar se deprecie algo más. Hemos visto también, no sé si lo quieres mencionar, cómo en las últimas horas el yen está recuperando algo de fuerza, me ha llamado la atención. Veremos si es está perdiendo fuerza. Veremos si es un movimiento que tiene cierta continuidad, pero en el día de hoy ha perdido un 1,41 frente al dólar, lo cual hacía tiempo que no veíamos un movimiento así relevante en el yen. Vigilando ese dólar yen también. Víctor, ¿cómo estás viendo oro, esa bajada posible de tipos? ¿Cómo vemos también a lo mejor, no sé si nos quieres comentar algún bono, algún ETF de bonos? Comentabas algo hace algunas semanas ya, el TLT, creo hace unos meses. ¿Cómo lo ves en general? Sí, yo creo que, bueno, empezando por el oro, una visión muy similar a la que tiene Yuri, bueno, doble suelo en la zona de los 1.600, superando los 1.800, donde nos vamos precisamente a esos 1.900 de objetivo. Hay una reversión y desde aquí hay un apoyo en la media, ¿no? De 30 sesiones, que por cierto se ha girado alcista, ¿no? Que es un poco lo que también esperamos en los índices, esperamos en la renta variable, una mejora clara de esa media de 30 sesiones con pendiente alcista. Y una vez iniciada ese tramo de corto plazo alcista, una reversión, un apoyo de nuevo en esa media con un martillo claro y desde aquí pues hemos visto un acercamiento a zona de máximos. Ojo que todavía tenemos aquí una resistencia bastante importante, los 2.160 prácticamente, y lo más probable, tengo aquí dibujado un pequeño patrón que probablemente sea lo que intente dibujar ahora, será un nuevo ataque a la zona de máximos, pero encontrará resistencia, volverá a caer y como decía Yuri, mientras no pierda estos 1.900, mientras no pierda la media de 30 sesiones en 1.876 o la que vaya dibujando según vaya creciendo, será bastante positivo. Algo que también, por no pasarlo desapercibido, el Bitcoin, ¿vale? Otro canario de la mina, otro que lo está haciendo bien y obviamente con la subida de tipos en los bancos centrales y la pérdida de poder adquisitivo precisamente en el dólar, que ahora hablaremos de él, tiene una corrección clara, o sea, una corrección desde prácticamente 2022 que ha superado media de 30 sesiones y tenemos ahora mismo en el corto plazo una situación muy, muy alcista, ¿vale? Con dos velas gigantes y el Bitcoin prácticamente doblando el precio, ¿no? Con una subida de casi el 80 al 90%. Y ya entrando en el par del euro-dólar, pues nosotros en Planeta Bolsa seguimos un sistema de cobertura de divisa precisamente porque invertimos en renta variable en muchos de los sistemas algorítmicos y en el 1,03 aproximadamente decidimos el 28 de noviembre un poquito más abajo, creo que fue el 21, empezar a cubrir, ¿no? Desde entonces nos ha ido bien. Obviamente es una cobertura que simplemente no es especulativa, es simplemente para mantener el tipo adquisitivo, ¿no? Sin perder en ese sentido dólares, ¿no? Lo que ganemos por las acciones, perderlo con la divisa. Y se le ve bastante momentum, ¿no? Los indicadores de momentum, aquí vemos bastantes barras verdes, esto suele ser entrada de dinero rápido y de manera fuerte, ¿no? Con grandes capitales.
También un poco porque si volvemos, como decías tú antes, Javier, a la zona de volver a emitir liquidez, es normal que el euro empiece a ganar cierta importancia versus el dólar, ya que teníamos una masa monetaria muy chiquitita o más chiquitita de dólares, porque obviamente no es pequeña, pero en el momento que volvemos a incrementar la liquidez, el valor de un dólar pues pierde importancia, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación que nos vemos. TLT, los bonos, yo creo que la situación es interesante porque es a 20 años y claro, aquí lo que tenemos es un rango lateral con un impulso de Fibonacci que en el momento que se superen los 109 mejora mucho su perspectiva, ¿no? Y podría activar un segundo impulso para irse al alza. Están mostrando una zona clara de acumulación. Yo lo que creo es que con los bancos regionales pidiendo dinero a la Fed, de nuevo en estas ventanas de liquidez, lo que está ocurriendo es que no hay muy buen colateral de treasury americano, no hay bonos americanos para poner en colateral porque los bancos grandes ya lo requieren para precisamente sus requerimientos regulatorios de Basilea, de capital en general, y entonces eso ha hecho una nueva necesidad de bonos y de dinero de bonos, ¿no? De poner ese dinero colateralizado como garantía para recibir liquidez, y eso está haciendo que al no haber tanta cantidad el precio del bono se esté revalorizando mucho, ¿no? Pasa en el Treasury, has hablado antes del 2 años y obviamente la curva de bonos del 2-10 años se está invirtiendo ahora de nuevo al alza, ¿no? Entonces, situación interesante para lo que viene, con posibles no subidas ya de tipos para la próxima reunión en torno a mayo, creo que es el 3 de mayo aproximadamente. Y esto nos deja una posición muy, muy positiva para la renta fija, ¿no? Que puede empezar a hacerlo bien y por ahí pues podemos también sacar algún tipo de ventaja competitiva. Sin duda una situación muy interesante, Víctor. Os doy las gracias por vuestro tiempo, por todos estos análisis. Nos quedamos con SP, fondo de mercado, también con el dólar, el oro y ahora los bonos. Gracias a los dos, Yuri Rabasa, Víctor Galán, que tengáis muy buena noche. Buenas noches, gracias, saludos. Un saludo, un placer.